Hola, sé bienvenido a un nuevo episodio del podcast del Saltimbanqui. Muchas gracias por escuchar otro episodio más de el podcast del Saltimbanqui. No te olvides que en YouTube vamos a estar subiendo martes y jueves a las 18 horas nuevo episodio, y no te olvides tampoco de ayudarnos y seguirnos en las redes sociales. Desde ya muchas gracias, te dejamos todo abajo en la descripción, y si lo estás escuchando de otra plataforma como Spotify y todo, no te olvides seguirnos en YouTube también. Hasta luego. Hola. Bienvenido de nuevo. Hacía muchísimo que extrañaba el grabar estos podcasts para vos. Extrañaba muchísimo el poder estar acá ahora hablándote. Bueno, me he estado desaparecido de YouTube, de Spotify, de todas las plataformas en las que se sube este podcast. He estado desaparecido mucho porque básicamente he estado centrándome mucho en mí, y de eso vamos a hablar, de un proyecto un famoso proyecto que he hecho, que yo he comenzado, denominado Proyecto Génesis, que básicamente se centra en el cambio y en ser la mejor versión de vos mismo. Bien, ya lo vamos a tocar un poquito, bien, pero de eso se va a tratar un poquito esta segunda temporada también, que vamos a estar compartiendo sobre el Proyecto Génesis. El Proyecto Génesis guarda y junta un montón de conceptos y cosas que podemos ir hablando sobre el cambio, sobre conocerse uno mismo, sobre qué cosas hacer positiva y negativamente, qué es lo que nos afecta, los miedos, el descubrimiento de nuevas cosas, y así un montón de temas que vamos a tener para hablar y todo. Tengo pensado también a lo largo del podcast traer más gente y todo, pero bueno, vamos al tema. Proyecto Génesis. ¿Qué es Proyecto Génesis? Bien, Proyecto Génesis es básicamente un proyecto que centra un montón de objetivos y metas para ser la mejor versión de mí mismo. Bien, ¿por qué el Proyecto Génesis? ¿De dónde nace? Bien, nace de que yo venía todo el tiempo queriendo cambiar, queriendo lograr algo, tanto físicamente como mentalmente, profesionalmente. En un montón de cosas yo quería lograr algo, lograr un mejor cuerpo, lograr ser un buen profesional, y así un montón de cosas, escribir un libro, bien. Pero claro, todo eso eran muchos cambios en mi vida, y yo me quedaba simplemente con tengo muchas ganas de hacer eso, listo, nos vemos, y nada más. Me quedaba como con las ganas. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar, y dije, ¿qué es lo que me frena? ¿Qué es lo que me detiene a empezar a cambiar? Y son principalmente las excusas. Entonces agarré un día y dije, bueno, mañana me voy a levantar a la primera, suena la alarma, me levanto y me voy a desayunar. No me quedo viendo el celular con las redes, no me quedo viendo otras cosas. Bien, voy directamente a desayunar, ni me quedo pensando ni mirando el techo. Me levanto y empiezo a actuar. Lo hice, costó, pero lo hice, y me cambió completamente. Dije, loco, mirá, son recién las 10 de la mañana y ya estudié, ya entrené, ya hice un montón de cosas. Mirá cómo he aprovechado el tiempo. Dije, y mirá cómo me sirvió. O sea, era impresionante, la verdad. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar. Y empecé. Me armé una lista, que esto también te lo recomiendo. Yo todo este podcast te voy a estar invitando a que te sumes a Proyecto Génesis desde tu punto de vista, de tus metas, ¿bien? Que es lo que ahora voy a hablar. Agarré una lista y empecé a escribir las metas que yo tenía, ¿bien? Las metas que tenía como escritor, que quiero publicar unos libros, como profesional, que quiero ser un buen profesional, seguir estudiando, haciendo una licenciatura, que quiero mejorar físicamente, mentalmente. La mentalidad la cambié y la quiero cambiar muchísimo. Y todo eso me lo fui anotando y me lo pegué en una pizarra de corcho que yo tengo, sino en una pared, lo pegás donde sea, ¿bien? Y decís, bueno, ya tengo mis metas, ahora, ¿dónde estoy parado? ¿Bien? ¿Dónde estoy? ¿Bien? Y de ahí apuntar a ser la mejor versión de vos mismo. ¿Qué significa ser la mejor versión de vos mismo?
Significa mirarte a vos ahora y decir, loco, esto me falta. Pero no una falta material. Esto vamos a ponerlo muy en claro. No, el proyecto Génesis no se centra en una falta material. Por ejemplo, me falta, qué sé yo, me falta el mejor celular para hacer la mejor... No, porque eso ya es otra cosa muy lejos de lo que estamos apuntando. Sino la mejor versión de vos mismo como ser humano, en tu intelecto, en tu mentalidad, en tu físico, en tu profesionalidad, ¿bien? No en lo material. Bien, eso significa, desde el punto de vista del proyecto Génesis, ser la mejor versión de vos mismo. No dejarse estar, seguir creciendo en todos los sentidos, ¿bien? Y eso es lo que implica el proyecto, ¿bien? ¿Qué implica el proyecto Génesis? El proyecto Génesis nace, el proyecto Génesis nace cuando vos decís, necesito un cambio. Cuando vos decís, loco, necesito un cambio. Necesito cambiar, necesito mejorar, necesito crecer. Ahí es donde tiene que nacer el proyecto Génesis. De ahí nace, de ahí es donde surge este proyecto de un nuevo cambio, de empezar de nuevo. Bien, de eso se trata también, de la capacidad que vos tenés para empezar de nuevo. La capacidad que vos tenés para decir, loco, acá me detengo y empiezo como tengo que hacerlo. Bien. Y ahí es donde va la otra gran pregunta del proyecto Génesis que muchas veces me han hecho. ¿Por dónde empiezo? Sí, ya sé, tengo mis metas, ¿por dónde empiezo? Y empezar es lo más difícil en el proyecto Génesis, y te lo digo porque lo viví. ¿Por qué es lo más difícil del proyecto Génesis? Porque el primer paso es reconocer que necesitas un cambio. Y es lo más difícil por ahí. Ojo, no es lo mismo decirse al espejo, decirse, che, necesito un cambio, a aceptar que necesitas un cambio. Bien, y ojo, este necesitar un cambio viene de la mentalidad propia nuestra, no porque alguien nos lo dijo. Bien, que sea una idea propia, no una idea implantada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Yo me di cuenta por mi propia cuenta que yo necesitaba cambio, yo quería ser mejor, necesitaba crecer, estaba muy estancado. Entonces ahí es donde nace el proyecto Génesis. Y de ahí se empieza aceptando que, loco, no estoy en mi 100%, puedo dar más, puedo un poquito más. Entonces en eso se basa todo el proyecto Génesis, ¿bien? Entonces yo invito al que quiera seguir escuchando todos estos podcasts en los que vamos a tratar temas muy interesantes. Y ojo, no solamente vamos a estar hablando del proyecto Génesis en su totalidad, sino también de un montón de aspectos, un montón de cosas que te pueden servir para la vida cotidiana, ¿bien? Que son más allá del proyecto en sí, ¿bien? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que hice en el proyecto Génesis? Bueno, lo que hice fue, el primer paso que yo hice fue mirarme al espejo. Me quedé, ¿cuánto fue? Como 40 minutos. Me quedé ante el espejo y dije, loco, podés ser mejor. Podés ser mejor profesional, podés ser mejor físicamente, podés tener una mentalidad mejor, podés ser más inteligente, podés aprender a leer más, podés aprender a un montón de cosas. Y ahí yo me hice la pregunta muy importante que yo te invito a que te la hagas. ¿Por qué no lo haces? Yo me miré al espejo y dije, si necesitas todos estos cambios, los querés hacer, ¿por qué no lo haces? Y ahí te juro que estuve, ¿cuánto? 1 hora fácil en silencio porque no se me ocurría un verdadero por qué, porque todo eran excusas. Bien, la primera excusa era porque no tengo tiempo. Dale, mentira. Lo que más nos dio el 2020 y el 2021 fue tiempo para hacer cosas. Fue lo que más nos dio. Entonces dije, no me voy a mentir a mí mismo. Sería ya caer muy bajo. No me voy a mentir a mí mismo. Y vamos a ser sinceros. Tiempo tengo. Plata. ¿Plata para qué? O sea, si prácticamente en lo que yo quiero no tengo que pagar mucho. El gimnasio, puedes decir, bueno, pero también se puede entrenar sin gimnasio. También hay profesores económicos, hay un montón de cosas. Ojo, siempre profesores que sepan, ¿bien? Después, ¿quiero leer un libro? Hay 500 libros, hay bibliotecas, ¿qué pasa?
quiero ser mejor profesional, existe internet, todos tenemos internet, no estarías escuchando este podcast si no tenés internet. ¿Cuál es la excusa? O sea, yo no tenía excusa. Me di cuenta que ya no me quedaban excusas y que realmente era porque no me quería mover el culo, ¿entendés? O sea, entonces ahora yo te invito a que vos te preguntes, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Hay variantes de todo, por ahí no es lo mejor, ojo. Por ahí para un curso profesional sí necesitas plata, pero empezá por algo. Empezá por internet, empezá por algo. Que ahí es donde está lo importante. Bien. Después, otra cosa muy importante también que vi fue... Mi primera excusa inmediata fue porque no tengo tiempo. Y después me pregunté por qué no tengo tiempo. Que esto lo vamos a hablar en otro podcast porque quiero que lo hablemos mucho. Pero ¿por qué no tengo tiempo? Y yo me di cuenta que no tenía tiempo porque lo desperdiciaba, lo perdía en el celular y en las redes sociales. Esto ya lo he hablado en mi Instagram. Por cierto, no te olvides seguirme. Lo he hablado en un montón de lugares. Bien, que las redes sociales me han absorbido muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísima vida, muchísimo todo me han absorbido. ¿Por qué? Porque no las usaba conscientemente. ¿A qué me refiero usarlas conscientemente? ¿Querés distraerte? Estás estudiando, te querés distraer, distráete 5 minutos, mirate unos memes, ¿a quién no le gusta? Escuchate un podcast de Saltimbanqui. O sea, usalas, ¿bien? Pero el estar ya todo el día acostado, sentado, con el celular en la mano, a tal punto de que estás hasta en el baño sentado con el celular 40 minutos, 1 hora, es como, loco, pará un poco. O sea, levantá un poquito la cabeza, no mires tanto para abajo, ¿entendés? Y yo era así, y yo perdía tanto tiempo que al final de cuentas se hacían las 10 de la noche y yo decía, loco, hoy no hice nada. Literalmente no hice nada por estar con el celular. Entonces bueno, lo empecé a dejar un poquito de lado. Obviamente todo eso cuesta, todo eso empieza a costar. Y a lo largo de todos estos podcasts yo te voy a ir contando todo lo que yo voy pasando, lo que yo voy viviendo. Y si vos te querés sumar a Proyecto Génesis, que es realmente ver en qué necesitas tú para hacer tu mejor versión y empezar a actuar, yo te voy a ir compartiendo lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo hago, todo. Hoy el episodio se llama Necesito un cambio. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo necesitaba y te invito a vos a que te des cuenta si lo necesitas o no. Ojo, puede que ya estés en la mejor versión de vos mismo, pero yo creo que siempre se puede dar un poquito más, siempre se puede aprender algo más y siempre, sobre todo, siempre se puede hacer un poquito más. Entonces, por ahí es como que lo que yo pienso, ¿no? Pero yo invito a que hoy vos te preguntes, ¿necesito un cambio? Yo te digo que yo sí lo necesito. ¿Vos? No sé. Coméntamelo, mándamelo en Instagram. Comentalo en YouTube, abajo. No sé. Yo te lo pregunto. ¿Necesitas un cambio? Yo ya te he dicho qué es lo que yo he hecho por primera vez. Que es dejar un poquito el celular, armarme una lista de mis metas, mis objetivos para ser la mejor versión de mí mismo y empezar a actuar. Empezar a mover el orto. Así que yo te invito a que lo hagas. Bueno. La verdad que extrañaba mucho hacer estos podcasts. Va a haber todos los martes y jueves episodio a las 18 horas en YouTube. Y en las plataformas se va a estar subiendo alternadamente, porque eso no lo controlo mucho yo, el horario. Pero en YouTube sí te puedo fijar que los martes y jueves va a haber nuevo episodio todas las semanas a las 18 horas de este podcast. Desde ya muchas gracias por haber escuchado este primer episodio de la segunda temporada, que volvemos más arriba que nunca. Proyecto Génesis. Adiós. Hola. Bienvenido de nuevo. Hacía muchísimo que extrañaba el grabar estos podcasts para vos. Extrañaba muchísimo el poder estar acá, ahora hablándote. Bueno, me he estado desaparecido de YouTube, de Spotify, de todas las plataformas en las que se sube este podcast. He estado desaparecido mucho porque básicamente he estado centrándome mucho en mí, y de eso vamos a hablar, de un famoso proyecto que he hecho
que yo he comenzado, denominado Proyecto Génesis, que básicamente se centra en el cambio y en ser la mejor versión de vos mismo. Bien, ya lo vamos a tocar un poquito, bien, pero de eso se va a tratar un poquito esta segunda temporada también, que vamos a estar compartiendo sobre el Proyecto Génesis. El Proyecto Génesis guarda y junta un montón de conceptos y cosas que podemos ir hablando sobre el cambio, sobre conocerse uno mismo, sobre qué cosas hacer positiva y negativamente, qué es lo que nos afecta, los miedos, el descubrimiento de nuevas cosas y así un montón de temas que vamos a tener para hablar y todo. Tengo pensado también a lo largo del podcast traer más gente y todo, pero bueno, vamos al tema. Proyecto Génesis. ¿Qué es Proyecto Génesis? Bien, Proyecto Génesis es básicamente un proyecto que centra un montón de objetivos y metas para ser la mejor versión de mí mismo. Bien, ¿por qué el Proyecto Génesis? ¿De dónde nace? Bien, nace de que yo venía todo el tiempo, queriendo cambiar, queriendo lograr algo, tanto físicamente como mentalmente, profesionalmente, en un montón de cosas yo quería lograr algo, lograr un mejor cuerpo, lograr ser un buen profesional y así un montón de cosas, escribir un libro, bien, pero claro, todo eso eran muchos cambios en mi vida y yo me quedaba simplemente con tengo muchas ganas de hacer eso, listo, nos vemos y nada más, me quedaba como con las ganas. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar y dije, ¿qué es lo que me frena? ¿Qué es lo que me detiene a empezar a cambiar? Y son principalmente las excusas. Entonces agarré un día y dije, bueno, mañana me voy a levantar a la primera, suena la alarma, me levanto y me voy a desayunar. No me quedo viendo el celular con las redes, no me quedo viendo otras cosas. Bien, voy directamente a desayunar, ni me quedo pensando ni mirando el techo. Me levanto y empiezo a actuar. Lo hice, costó, pero lo hice y me cambió completamente. Dije, loco, mirá, son recién las 10 de la mañana y ya estudié, ya entrené, ya hice un montón de cosas. Mirá cómo he aprovechado el tiempo. Dije, y mirá cómo me sirvió. O sea, era impresionante, la verdad. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar. Y empecé. Me armé una lista, que esto también te lo recomiendo. Yo todo este podcast te voy a estar invitando a que te sumes a Proyecto Génesis desde tu punto de vista, de tus metas, ¿bien? Que es lo que ahora voy a hablar. Agarré una lista y empecé a escribir las metas que yo tenía, ¿bien? Las metas que tenía como escritor, que quiero publicar unos libros, como profesional, que quiero ser un buen profesional, seguir estudiando, haciendo una licenciatura, que quiero mejorar físicamente, mentalmente, la mentalidad la cambié y la quiero cambiar muchísimo. Y todo eso me lo fui anotando y me lo pegué en una pizarra de corcho que yo tengo, sino en una pared, lo pegás donde sea, ¿bien? Y decís, bueno, ya tengo mis metas, ahora, ¿dónde estoy parado? ¿Bien? ¿Dónde estoy? ¿Bien? Y de ahí apuntar a ser la mejor versión de vos mismo. ¿Qué significa ser la mejor versión de vos mismo? Significa mirarte a vos ahora y decir, loco, esto me falta. Pero no una falta material. Esto vamos a ponerlo muy en claro. No, el Proyecto Génesis no se centra en una falta material. Por ejemplo, me falta, qué sé yo, me falta el mejor celular para hacer la mejor... No, porque eso ya es otra cosa muy lejos de lo que estamos apuntando. Sino la mejor versión de vos mismo como ser humano, en tu intelecto, en tu mentalidad, en tu físico, en tu profesionalidad, ¿bien? No en lo material. Bien, eso significa, desde el punto de vista del Proyecto Génesis, ser la mejor versión de vos mismo. No dejarse estar, seguir creciendo en todos los sentidos, ¿bien? Y eso es lo que implica el proyecto, ¿bien? ¿Qué implica el Proyecto Génesis? El Proyecto Génesis nace cuando vos decís, necesito un cambio. Cuando vos decís, loco, necesito un cambio. Necesito cambiar, necesito mejorar, necesito crecer. Ahí es donde tiene que nacer el Proyecto Génesis. De ahí nace, de ahí es donde surge este proyecto de un nuevo cambio, de empezar de nuevo, ¿bien?
De eso se trata también, de la capacidad que vos tenés para empezar de nuevo. La capacidad que vos tenés para decir, loco, acá me detengo y empiezo como tengo que hacerlo. Bien, y ahí es donde va la otra gran pregunta del proyecto Génesis que muchas veces me han hecho. ¿Por dónde empiezo? Sí, ya sé, tengo mis metas, ¿por dónde empiezo? Y empezar es lo más difícil en el proyecto Génesis, y te lo digo porque lo viví. ¿Por qué es lo más difícil del proyecto Génesis? Porque el primer paso es reconocer que necesitas un cambio. Y es lo más difícil por ahí. Ojo, no es lo mismo decirse al espejo, decirse, che, necesito un cambio, a aceptar que necesitas un cambio. Bien, y ojo, este necesitar un cambio viene de la mentalidad propia nuestra, no porque alguien nos lo dijo. Bien, que sea una idea propia, no una idea implantada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Yo me di cuenta por mi propia cuenta que yo necesitaba cambio, yo quería ser mejor, necesitaba crecer, estaba muy estancado. Entonces ahí es donde nace el proyecto Génesis. Y de ahí se empieza aceptando que, loco, no estoy en mi 100%, puedo dar más, puedo un poquito más. Entonces en eso se basa todo el proyecto Génesis, ¿bien? Entonces yo invito al que quiera seguir escuchando todos estos podcasts en los que vamos a tratar temas muy interesantes. Y ojo, no solamente vamos a estar hablando del proyecto Génesis en su totalidad, sino también de un montón de aspectos, un montón de cosas que te pueden servir para la vida cotidiana, ¿bien? Que son más allá del proyecto en sí, ¿bien? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que hice en el proyecto Génesis? Bueno, lo que hice fue, el primer paso que yo hice fue mirarme al espejo. Me quedé, ¿cuánto fue? Como 40 minutos, me quedé ante el espejo y dije, loco, podés ser mejor. Podés ser mejor profesional, podés ser mejor físicamente, podés tener una mentalidad mejor, podés ser más inteligente, podés aprender a leer más, podés aprender a un montón de cosas. Y ahí yo me hice la pregunta muy importante que yo te invito a que te la hagas. ¿Por qué no lo haces? Yo me miré al espejo y dije, si necesitas todos estos cambios, los querés hacer, ¿por qué no lo haces? Y ahí te juro que estuve, ¿cuánto? 1 hora fácil en silencio porque no se me ocurría un verdadero por qué, porque todo eran excusas. Bien, la primera excusa era porque no tengo tiempo. Dale, mentira. Lo que más nos dio el 2020 y el 2021 fue tiempo para hacer cosas. Fue lo que más nos dio. Entonces dije, no me voy a mentir a mí mismo. Sería ya caer muy bajo. No me voy a mentir a mí mismo. Y vamos a ser sinceros, tiempo tengo. ¿Plata? ¿Plata para qué? O sea, si prácticamente en lo que yo quiero no tengo que pagar mucho. El gimnasio, puedes decir, bueno, pero también se puede entrenar sin gimnasio. También hay profesores económicos, hay un montón de cosas. Ojo, siempre profesores que sepan, ¿bien? Después, ¿quiero leer un libro? Hay 500 libros. Hay bibliotecas, hay. ¿Qué pasa? ¿Quiero ser mejor profesional? Existe internet, todos tenemos internet. No estarías escuchando este podcast si no tenés internet. ¿Cuál es la excusa? O sea, yo no tenía excusa. Me di cuenta que ya no me quedaban excusas y que realmente era porque no me quería mover el culo, ¿entendés? O sea, entonces ahora yo te invito a que vos te preguntes, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Hay variantes de todo, por ahí no es lo mejor, ojo. Por ahí para un curso profesional sí necesitas plata, pero empezá por algo. Empezá por internet, empezá por algo. Que ahí es donde está lo importante. Bien. Después, otra cosa muy importante también que vi fue, mi primera excusa inmediata fue porque no tengo tiempo. Y después me pregunté, ¿por qué no tengo tiempo? Que esto lo vamos a hablar en otro podcast porque quiero que lo hablemos mucho. Pero ¿por qué no tengo tiempo? Y yo me di cuenta que no tenía tiempo porque lo desperdiciaba, lo perdía en el celular y en las redes sociales. Esto ya lo he hablado en mi Instagram. Por cierto, no te olvides seguirme. Lo he hablado en un montón de lugares. Bien, que las redes sociales me han absorbido muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísima vida, muchísimo todo me han absorbido.
¿Por qué? Porque no las usaba conscientemente. ¿A qué me refiero usarlas conscientemente? ¿Querés distraerte? Estás estudiando, te querés distraer, distráete 5 minutos, mirate unos memes, ¿a quién no le gusta? Escuchate un podcast de Saltimbanqui. O sea, usalas, ¿bien? Pero el estar ya todo el día acostado, sentado, con el celular en la mano, a tal punto de que estás hasta en el baño sentado con el celular 40 minutos, 1 hora, es como, loco, pará un poco. O sea, levantá un poquito la cabeza, no mires tanto para abajo, ¿entendés? Y yo era así, y yo perdía tanto tiempo que al final de cuentas se hacían las 10 de la noche y yo decía, loco, hoy no hice nada. Literalmente no hice nada por estar con el celular. Entonces bueno, lo empecé a dejar un poquito de lado. Obviamente todo eso cuesta, todo eso empieza a costar. Y a lo largo de todos estos podcasts yo te voy a ir contando todo lo que yo voy pasando, lo que yo voy viviendo. Y si vos te querés sumar a Proyecto Génesis, que es realmente ver en qué necesitas tú para hacer tu mejor versión y empezar a actuar, yo te voy a ir compartiendo lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo hago, todo. Hoy el episodio se llama Necesito un cambio. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo necesitaba y te invito a vos a que te des cuenta si lo necesitas o no. Ojo, puede que ya estés en la mejor versión de vos mismo, pero yo creo que siempre se puede dar un poquito más, siempre se puede aprender algo más y siempre, sobre todo, siempre se puede hacer un poquito más. Entonces, por ahí es como que lo que yo pienso, ¿no? Pero yo invito a que hoy vos te preguntes, ¿necesito un cambio? Yo te digo que yo sí lo necesito. ¿Vos? No sé. Coméntamelo, mándamelo en Instagram. Comentalo en YouTube, abajo. No sé. Yo te lo pregunto. ¿Necesitas un cambio? Yo ya te he dicho qué es lo que yo he hecho por primera vez. Que es dejar un poquito el celular, armarme una lista de mis metas, mis objetivos para ser la mejor versión de mí mismo y empezar a actuar, empezar a mover el orto. Así que yo te invito a que lo hagas. Bueno, la verdad que extrañaba mucho hacer estos podcasts. Va a haber todo episodio, va a haber todos los martes y jueves episodio a las 18 horas en YouTube. Y en las plataformas se va a estar subiendo alternadamente, porque eso no lo controlo mucho yo, el horario. Pero en YouTube sí te puedo fijar que los martes y jueves va a haber nuevo episodio todas las semanas a las 18 horas de este podcast. Desde ya muchas gracias por haber escuchado este primer episodio de la segunda temporada, que volvemos más arriba que nunca. Proyecto Génesis. Adiós. Muchas gracias por escuchar otro episodio más de el podcast del Saltimbanqui. No te olvides que en YouTube vamos a estar subiendo martes y jueves a las 18 horas nuevo episodio, y no te olvides tampoco de ayudarnos y seguirnos en las redes sociales. Desde ya muchas gracias, te dejamos todo abajo en la descripción, y si lo estás escuchando en otra plataforma como Spotify y todo, no te olvides seguirnos en YouTube también. Hasta luego.